Camine, camine, camine por fe. Aleluya. Vas a caminar por fe. Caminaré. Vas a caminar por fe. Yo por fe. Aleluya. Pero vas a caminar por fe. Voy a danzar 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 por fe. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. ¿Cómo dice? Cuando pienso en el día que me libero. Voy a danzar, 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 danzar. Voy a danzar, 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 danzar. Cuando pienso, declaro. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero. Voy a gritar, 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 gritar. Voy a gritar, 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 gritar. Grite. Gritar. ¡Vamos! ¡Que se escuche! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero. Voy a danzar, 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 danzar. Voy a Salte. correr. Voy a correr, correr. Y si puede, póngame la correr, letra. Correr, correr. ¡Corra! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero. Voy a saltar, 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 saltar. Vamos, a gimnasia un poco. Saltar, 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 saltar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí. Cuando pienso en lo mucho. Y cuando pienso en el día que me liberó. ¿Cuántos fuimos libres por el poder del Señor? Choca a alguien los 5 y decirle: fuimos libres. Y hay que manifestar la libertad. Amén. Gloria a Dios. Bendiga a alguien, salude a alguien en esta noche hermosa, maravillosa. Y sé que luego de adorar, de buscar la presencia de Dios, de cantar las alabanzas para Dios, también nuestro Señor tiene como recompensa una palabra para nosotros, amén, para bendecirnos, para ministrarnos, amén. Hay que venir con expectativa a la casa del Señor. Gracias por los 3 que dicen amén. Pero hay que venir con expectativa a la casa del Señor. No sé si tengo un problema en la nariz o estoy más gordo, pero me cuesta respirar. Decía un pastor amigo mío, un poquito más relleno que yo: llámame al SAM, me decía. Estaba por explotar. Pero bendecido, amén. Es de verdad un tiempo de bendición de parte de Dios para nosotros. Y quiero agradecerle también en esta noche a los pastores Daniel que estuvieron el día jueves, y a todos los pastores, líderes, a la alabanza que se sumaron, a los jóvenes que se sumaron al evangelismo, y donde el día de descanso ellos siguieron trabajando. Amén. Y yo les mandaba mensaje el día jueves a los líderes, a los capitanes, a los soldados de esta casa, a los mayores, no mayores de edad, mayores de rango, diciéndole o felicitándolos por su trabajo, ¿no? Por su labor que todos tienen, pero además por el doble trabajo que muchos tienen, porque no solamente trabajan para alimentar a su familia, para poder mantener a sus hijos, ellos, sino también trabajan para el reino de Dios. Y eso es un doble trabajo, y la Biblia dice que aquellos que trabajan predicando, diga conmigo, predicar es un trabajo. Aquellos que trabajan predicando, en enseñar, dice, tienen que recibir doble honra y tienen que recibir doble honor,
Por eso cuando usted tenga a alguien que lo ministra, que le da palabra, que le enseña, usted tiene que aprender a honrar a esa persona, ¿eh? Honrar tiene que ver con respeto, tiene que ver con admiración, tiene que ver con cuidado. Siempre usted tiene que cuidar a las personas que le enseñan la palabra. Y aunque muchas veces parezca duro, cuanto más duro mejor todavía. Porque cuanto más duros son en enseñarnos, significan que nos aman más todavía. Por eso la Biblia dice que Dios al que ama le enseña, lo corrige, lo disciplina. Disciplina a veces para muchos es una palabra mala, pero la disciplina es buena. O sea, cuando la disciplina va con gracia y cuando va con amor. Yo me acuerdo de un ministro que canta una adoración, y cuando él canta esa adoración, él mete en la adoración al hijo y dice que a él le cuesta o le duele más corregir a su hijo que a él mismo. Pero dice, pero es necesario, y él dice, ahora entiendo cómo Dios nos ama, que nos corrige, que nos disciplina, pero lo hace para sacar lo mejor de nosotros. Entonces a veces nosotros nos tiramos más al grupo de gente o nos juntamos más con personas que nos acarician el lomo, que nos tiran dulces, nos tiran flores y decimos, estos son mis amigos, estas son las personas que yo necesito tener a mi lado. Y nos alejamos de la gente que muchas veces nos dice la verdad, nos confronta, nos enseña, nos dice esto está mal. Pero sabes que yo prefiero ese tipo de gente. Por eso llevo casado 25 años, donde todos los días me dicen lo que tengo que hacer. Pero ahora entiendo que me lo dice porque me ama. Es como la mujer que dice, no, yo sé que me golpea porque me ama, me corrige. Pero de verdad usted debe ponerse contento cuando tiene gente a su lado que no siempre le tira flores, sino que le dice las cosas con amor, ¿verdad? Porque también es una realidad. A veces hay personas que dicen, no, pero yo si tengo que decir las cosas las digo porque soy frontal. Pero uno puede ser frontal, pero puede corregir como dice la palabra. Y la Biblia, ¿cómo dice que debemos corregir o enseñar? ¿Verdad? Entonces no hace falta decirle las cosas a alguien con un tono de agresividad, sino a veces con un tono de amor, de delicadeza, de tacto. Yo digo siempre, y esto se lo repito a mis pastores, a mis líderes, cuando uno trabaja con gente tiene que tener tacto. Cuando uno corrige tiene que tener tacto, tiene que tener amor. Hay algunos que sí, no le voy a decir que no se merecen otra cosa. Y hay algunos que ya a veces hay que decirle las cosas crudas, pero no a todos. Entonces, el que sabe corregir sabe a quién, cómo hacerlo, de qué manera. Pero qué lindo es cuando Dios nos enseña, nos corrige, nos habla, nos ministra. Por eso no todo es bueno cuando simplemente nos dicen, dale, dale, que está todo bien. No. Está bueno cuando nos dicen, hay que hacer un parate, hay que corregir cosas, hay que cambiar cosas, hay que activar, hay que avanzar en esto, en aquello no. Me acuerdo una película que me va a delatar los años, pero hay una película que se llama Reto al Destino, con Richard Gere y Anthony. Y el tipo era un personaje. Ahora lo busqué el otro día porque veo que a veces nosotros queremos entrar en la melancolía de los recuerdos y buscar películas viejas. Decimos, las películas no son más como antes. Y quería buscar y no está más. Miren lo vieja que es. Me acuerdo que el que cantaba la cortina de esa película se llama Joe Cocker. Y era viejo. Y entonces
entran a un pelotón, no sé por qué digo esto, pero bueno. Entran a un pelotón, no estoy haciendo tiempo, entran a un pelotón, van al servicio a la Fuerza Aérea. Y Richard Gere era bastante rebelde. Ya venía todo tatuado, se había puesto cosas. Bueno, en aquel tiempo, ahora el tatuaje no es nada, pero para antes era, por ejemplo, nadie podía entrar al servicio militar o a la policía si estaba tatuado. No se lo permitían. Porque era un símbolo de rebeldía. Entonces, reflejaba o daba una mala imagen, ¿sí? Acerca de la autoridad, sino que representa, y aún representa, aunque no lo consideran así, pero eso representa un acto de rebeldía hasta el día de hoy. Ahora, me decía alguien, en esta película este hombre llega y había un sargento, un morocho alto, flaco, que era bastante, no sé por qué siempre ponen al negro como el malo. Nunca puede ser un rubio ojo celeste malo, no, los negros somos los malos. Y ahí estaba el negro, dale que va, y lo corregía, lo disciplinaba. La cuestión es que este rebelde tenía un talento, porque encima, como pasa en la película, pasa en la vida real. A veces los más rebeldes son los más talentosos. Y a veces los más obedientes son los que uno lo tiene que, no sé, empujar y no sé, quieran y los que tienen pasta, tienen liderazgo, tienen llamado, tienen dones y propósito, son los más rebeldes, porque usted lo ve y son gente que hacen las cosas, enseguida se desenvuelven, tienen un talento, un don, pero son rebeldes. Y este era rebelde. Y lo agarró el morocho y lo empezó a zamarrear, y a él siempre le exigía más y siempre lo llevaba al límite, y lo disciplinó y lo echó de la fuerza y volvió, se arrastró, lo disciplinó, le hizo cuánta cosa. Y la cuestión es que todos lo querían matar, y este más todavía. Pero cuando terminó y se recibieron, le hago la historia larga corta, y cuando se recibieron, este morocho le pegó un abrazo y le dijo que no se lo hizo a propósito, no se lo hizo porque lo odiaba, se lo hizo porque quería sacar lo mejor de él. Y a veces nosotros pasamos por cosas y decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que podemos. Y el potencial que hay en nosotros no se va a sacar o no va a salir con gente que todo el tiempo nos esté tirando flores, sino con personas que nos enseñen, nos ministren, nos lleven al límite de nuestro potencial y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Apláudale si quiere. Toca a alguien y dile, sal de la cueva. Sal de la cueva. Así me dijo Dios esta palabra, amigo, sal de la cueva. Esa es la palabra para hoy, sal de la cueva. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, versión Reina Valera 1960. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, diga conmigo, Dios ha mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que dicho sea de paso, Querit significa lugar de refinamiento. O sea, cuando Dios te manda a Querit, no te manda solo para que te quedes como un vago ahí, panza para arriba, comiendo todos los días gratis, sino que ahí Dios también te refina. Ahí el Señor donde te pasa la pulidora, donde te saca los grumos, donde te saca las cosas que no sirven de vos. Porque Elías era una persona bastante complicada. Elías era una persona bastante frontal. Eran de esos que te dicen así, te dice el Señor, y no importa cómo te lo dice. Por eso algunos se quieren hacer los Elías de este tiempo, pero no le da el cuero,
Pero este sí, este tenía cuero, pieles de oveja, tenía todo. Y el tipo era difícil en su carácter, era una persona bastante complicada. Y yo me imagino que cuando él llega a Querib, que significa lugar de refinamiento, y tiene que esperar que todos los días le venga la bendición, que todos los días venga la provisión, que todos los días, y estar ahí por mucho tiempo, porque estuvo bastantes meses en aquel lugar. Algunos dicen que estuvo como 2 años, otros 14 meses, pero ese es el tiempo estipulado que calculan los historiadores, donde el profeta tuvo que simplemente quedar en reposo, simplemente quedarse escondido ahí, porque después de lo que él profetizó, imagínense que él le dijo a Acab, Acab era el rey de Israel que hizo lo peor, el rey más malo de Israel, que se casó con una bruja, e hizo lo peor porque hizo pecar a todo el pueblo. Y ahora Dios levanta a Elías y le dice: ve y dile a Acab que no va a haber agua hasta que Dios no lo decida. Pasaron como 3 años y 3 años y medio y no hubo agua. Y el profeta le dijo: solamente va a haber agua otra vez cuando yo lo diga. La cuestión es que cuando pasaron los primeros meses está todo bien, porque bueno, ya va a llover, ya va a llover, ya va a aparecer algo, ya algo va a suceder. Pasaron muchos años, pasaron mucho tiempo. Y el Señor le dijo, sabio, le dijo a Elías: ve y escóndete en el arroyo de Querib, ahí quédate, que yo voy a enviarte cuervos que te den de comer, y tendrás el arroyo ahí para que puedas beber todos los días. Tu agüita y tu comida no te va a faltar. Él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían ¿qué? El tipo tenía pan calentito y tenía asadito, bife de costilla. Me está dando hambre. Hoy me voy a comer un ojito de bife, mañana unas entrañitas, pasado me voy a comer una picaña. O sea, el tipo tenía todos los días la bebida, la comida y su ropa. Estaba descansando en un tiempo de reposo porque Dios lo mandó ahí. Dice que los cuervos le traían todos los días pan por la mañana, pan y comida por la mañana, pero también lo hacían por la tarde. O sea que 2 veces al día el tipo tenía su comida. Dile al que está a tu lado: cuando eres obediente, nunca te va a faltar. Quizá a veces no va a sobrar, pero no te va a faltar. Y cuando la Biblia habla, porque algunos se imaginan y se trasladan al tiempo y dicen: ay, ¿cómo hacían los cuervitos para venir volando y para traer la carne y para traer el pan? No. Estos famosos cuervos eran personas que se les hablaba o que se les titularon como ellos. Eran personas que eran guiadas por Dios para proveerle a los hombres de Dios que necesitaban. Eran como aquel tiempo donde había uno que alimentaba a los profetas en las cuevas y le daba pan y agua todos los días. Que de hecho ese un día murió y su mujer se quedó endeudada, y el profeta Eliseo tiene que hacer un milagro para que tenga que comer y que de vivir también. Pero ahora los cuervos, las personas estas que solamente ellos conocían la coordenada del profeta, eran gente de revelación, eran gente ungida y separada específicamente para proveer. No cualquier persona podía tener la coordenada de Elías, sino gente específica que Dios escogía, y que ellos se preparaban desde muy chiquitos en su mentalidad para hacer misiones delicadas, misiones específicas. Y el profeta Elías estaba ahí todos los días. Venían los muchachos: profeta, acá tiene el pan, acá tiene la comidita, acá tiene todo servido. Al punto que el profeta dijo: esto está bueno. Al punto que el profeta dijo: ¿para qué voy a laburar? Está bien así, nos quedamos así.
Tengo comida, tengo agua, tengo carne, no pago la luz, no pago el DirecTV, no pago el Wi-Fi. Pero dice el 7, pasado algunos días o meses, este arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra durante ya mucho tiempo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete ¿a dónde? A Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te dé el sustento. Todo pasa, deme un poquito más acá. Todo pasa, todo sucede, todo viene, toda provisión, todo lo que se va a soltar para tu vida, viene simplemente porque Dios da la orden. Cuando Dios da la orden, aunque el pronóstico sea negativo, cuando Dios da la orden, aunque se imponga quien se imponga delante de ti, cuando el Señor da la orden, no importa por dónde va a venir, pero la provisión va a llegar a tu vida en el nombre de Jesús. Gracias por su entusiasmo. Y el Señor lo mandó a Sarepta de Sidón, a una pobre viudita que tenía lo último para comer y dejarse morir. Dice entonces el verso 10. Él se levantó, ¿qué hizo? O sea, salió de la cueva. Porque a Dios ya le molestó también. Dijo, este gordito ya se está pasando de rosca. Ya le gustó la vagancia. Le dijo, levántate. Sal de esa cueva. Hay cuevas que solo son para un tiempo. Que cuando nosotros nos pasamos de ese tiempo, podemos quedarnos, podemos detenernos durante muchos años. Hay cuevas que solo son para sustentarte por un tiempo, para alimentarte por un tiempo, pero si tú no te activas y no te levantas, cuando hablo de cuevas pueden ser pensamientos, maneras de pensar, situaciones, momentos en tu vida, que si tú no te levantas, aquí Dios le habla, le dice, levántate, ya tienes que salir de acá. Primero Dios le permite que el arroyo se le seque. Toca a alguien y dile, si no te levantas rápido, se te va a secar el arroyo. Claro, a veces Dios tiene que intervenir y secarte el arroyo porque estás demasiado cómodo. Estás demasiado light. Entonces el Señor tiene que mandarte una sequía temporal para que te despiertes. ¿A cuántos le gustan las sequías temporales? Nadie. ¿A quién le gusta la sequía temporal? A nadie. Lo bueno que es temporal. Y lo temporal, ¿cuánto es, apóstol? Lo temporal es el tiempo que tú lo entiendas. Cuando tú tardes más tiempo en entender lo que Dios quiere hacer con vos, será el tiempo que vas a padecer, será el tiempo que se te van a secar los ríos, será el tiempo que se te van a paralizar las cosas. Entonces, esto es, el reino de Dios es un reino que está en movimiento, y si tú no estás en movimiento constante y llegas a un lugar como Querib y encuentras comida, encuentras agua y todo, de repente Dios te tiene que secar el río para que te vuelvas a levantar. Y no te acostumbres a un movimiento o a una situación, y no te acostumbres a algo. Esto está poderoso, ¿eh? Toca a alguien decirle, recién estamos calentando los motores. Y se tuvo que levantar el profeta. Y él habrá dicho, mira, si me dieron de comer los cuervos, ahora me espera otro nivel. Ahora seguro que de acá Dios me va a mandar al rey, no sé, de Sarepta, al intendente, al gobernador, que le suelte una palabra y que todo fluya. Pero Dios le dijo, andate a Sarepta porque le he dado la orden a una viuda pobre.
Ese es nuestro Dios. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que a Él se le antoja hacer las cosas. Siempre rompiendo nuestros paradigmas, siempre rompiendo nuestra mentalidad. Aleluya. Entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beberla. Mi pregunta es, ¿qué era lo que más faltaba ahí? Agua. Y este viene y le dice: tráeme un vaso de agua bien frío. Pero la mujer, no conociendo a Dios, porque a veces hay gente que no conoce a Dios, gente que no se congrega, que no ama al Señor, que no le dio su vida, a veces es más obediente que la gente que tendría que ser así. Y esta mujer, cuando vio al hombre y le dijo: tráeme un vaso de agua, porque la personalidad de Elías era fuerte, la autoridad de Elías era muy fuerte, era un hombre que te impactaba, y le dijo: ve y tráeme un vaso de agua. Yo cuando lo veo a Elías digo: ese es mi yerno Josué. Digo, el tipo hace 2 movimientos y todos corren en casa. Dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, que no era el Dios de ella, no era su Dios, era el Dios de Elías, porque ella tenía otros dioses. Y le dijo: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora he recogido 2 leñas para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Si Elías no se levantaba, deme retorno, si Elías no se levantaba, si Elías no accionaba, número 1, esta mujer se moría, su hijo se moría. Por eso a veces las cosas no solamente giran alrededor de tu vida. A veces las cosas no son solamente para ti. No, y si esto no hago, y si esto, aquello. Hay cosas en tu vida que te suceden a ti, que también hay otras que dependen de lo que a ti te está sucediendo y de las decisiones que tú tomes. Elías se levantó, y si él no se levantaba e iba a Sarepta y obedecía a Dios y le decía a esta mujer estas palabras, esta mujer nunca iba a sacar lo que le estaba pasando. No tengo, profeta, tengo el agua que me pediste porque me quedaba un poquito de agua. Tengo el vaso de agua, pero no tengo torta cocida. Justa estaba buscando leña para hacer la última tortita y comerla mi hijo y yo y dejarnos morir. Elías le dijo: no tenga temor, ve y haz como yo te he dicho, pero hazme para mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela después, y después harás para ti y harás para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no te escaseará, el aceite de la vasija nunca disminuirá, hasta el día en que Jehová haga que llover sobre la faz de la tierra. Dicen los comentaristas que si no hubiese llovido por 5 años o 10 años, la harina y el aceite hubiesen seguido fluyendo en la casa de esa mujer. Por más que nadie tenga en la casa de ella, algo iba a fluir igual. Porque ella escuchó la voz de Dios, porque ella obedeció a la voz profética, porque ella entendió. Aleluya. La gente que no entiende el reino, ¿sabe lo que piensa? Dice: estos son unos manipuladores. La gente que no entiende el reino, ¿sabe qué hace? Le trata de solucionar los problemas a la gente y no deja que Dios actúe. La gente que no entiende el reino siempre trata de hacer ellos con su fuerza las cosas que Dios va a hacer. Entonces muchas veces dicen: no le pida
porque fulana es pobre. ¿Y cómo saldrá de la pobreza si no aprende a entregar? Lo que esta mujer hizo, ¿sabe qué fue? Una poderosa ofrenda. Tranquilo, decirle tranquilo que no vamos a pedir ofrenda. Algunos cuando iban a escuchar a un profeta decían, en aquel momento viene el mangazo. No, te estamos enseñando. De hecho, hubieron líderes que me dijeron, no, apóstol, no, pastor, en esa casa nosotros no podemos pedir ofrendas porque la gente es muy pobre. ¿Y cómo sale la gente de la pobreza si no es dándole al Señor? ¿Cómo la gente entra en la cultura si no aprende que es mejor dar que recibir? Y que cuando tú das uno, el Señor te da al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Escuchaste el dicho evangélico? No me cortes la bendición. ¿Escuchaste o no? No me cortes la bendición. Esa es la realidad. Cuando nosotros hablamos por el alma, le cortamos la bendición a la gente. Cuando nosotros no le enseñamos a la gente a honrar a Dios, a hacer lo que hizo esa mujer que tenía solo 2 blancas y llegar al arca de las ofrendas, donde los ricos daban todo lo que tenía, daban oro, plata, pero era lo que le sobraba. Y la mujer vino con 2 blancas, que era la moneda más insignificante o más baja de la época. Y cuando la mujer echó 2 blancas, dice, echó todo lo que ella tenía. Y Jesús estaba mirando en el arca de las ofrendas y Jesús dijo, esta mujer pobre dio más que todos ustedes juntos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces Dios a veces nos manda a hacer cosas para que gente salga de la pobreza, de la miseria, de la escasez. Esta mujer se hubiese muerto ahí. Dios pudo decirle a Elías, anda a la casa del presidente, anda a la casa del millonario, anda a la casa. No, le dijo, anda a la casa de la viuda pobre que se está por morir. Que yo ya le di la orden que te sustente. Entonces Elías fue e hizo como le dijo Elías, perdón, ella. Y ella comió. Y su casa era lo último que le quedaba. Era lo poquito que le quedaba. Pero la Biblia dice acá que no solamente comió ese día también, sino que comió por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite ni de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Decile a tu vecino, tranquilo, tus bendiciones están en camino. Te digo, decirle a tu vecino, tus bendiciones están en camino. ¿Sabe por qué? Porque repetís como un loro. Porque repetís como un evangélico. Y no lo crees de verdad en tu corazón. Entonces, como no lo crees en tu corazón, pero Dios te está diciendo hoy que le digas al que está a tu lado, tus bendiciones están en camino. Elías le dijo a la mujer, tráeme el agua, tráeme la torta, que tu bendición está en camino. Lo que Dios preparó para ti ya está, hecho está. Alabado sea Dios. Tus bendiciones ya están listas y ya están preparadas. Ya está, el Señor dio la orden. Toca a alguien y dile, Él dio la orden. Cuando Dios da la orden, cuando Él da la orden, no hay diablo ni demonio que lo pueda revocar. Cuando Él da la orden, no hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay agorero, no hay nada que lo pueda frenar. Cuando Él da la orden. Aquí vemos cómo el Señor tenía una bendición preparada para Elías en cada lugar que Él lo enviaba.
Cada lugar que Elías iba, ya Dios tenía una bendición preparada. Pero si Elías no se movía, donde el Señor le decía, esa provisión nunca iba a fluir sobre él. Por esa razón, tienes que empezar a moverte. Estar en movimiento, tienes que ser como alguien ahí que me gusta mucho. Tienes que ser como el tiburón. Si el tiburón no se mueve, el tiburón se muere. ¿Sabía usted eso? El tiburón tiene que estar en continuo movimiento. Por eso el tiburón no duerme, está así todo el tiempo, coleteando, con los ojos abiertos, preparado, avanzando. Nunca se detiene. El día que el tiburón se detiene, se le explota el corazón. Por eso no se puede detener. Y usted tiene que ser como ese tiburón que no se detiene, que si se para de mover. Esto habla de que Dios te quiere llevar a otro nivel. Tendrás que subir de nivel. Tendrás que hacer cosas que te saquen de tu comodidad para poder accesar a las bendiciones que Dios ya preparó para tu vida. Tienes que salir de esa cueva. Tienes que salir de ese lugar que estás encerrado en tu mente y empezar a avanzar, empezar a ir hacia adelante para que Dios pueda enviarte y activar las provisiones que Él preparó para ti. Déjeme decirle, lo segundo que le quiero decir es que si Dios, porque hay gente que está ahí especulando, ay, ¿será que se me va a dar? Hay gente que está pensando, ¿será que esta semana me van a llamar de ese trabajo? Hay gente que, si es para vos, ya Él dio la orden. Y si no es para vos, en vez de llorar, ponete feliz, porque Dios seguro te sacó algo de encima. Dijo un día un apóstol, dijo un día, ¿sabe? Yo le estaba pidiendo a Dios un lugar grande. Y siempre que pasaba le decía, Señor, dame ese edificio, dame ese edificio. ¿Sabe qué? Dice él, Dios nunca me dio ese edificio. Entonces, hay gente con miedo, siempre pensando de que hay cosas que no se le van a dar en la vida. Si no es bueno para ti y Dios te lo arranca, mejor. Si es para vos, Dios te lo va a dar. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, Dios te lo va a entregar. Y decía el apóstol Víctor Higueros, tremendo apóstol, dice, y Dios no me dio ese edificio porque Dios me dio uno más grande. Y Dios me dijo, el día que volví a pasar por ahí, me dijo, ¿entendés ahora por qué no te di eso? Porque si yo te daba eso, no te podía entregar esto que tenía preparado. Te ibas a encerrar en esa cueva. Hay cosas en tu vida que hoy no se dieron. Y deja de llorar. Dale gracias a Dios y prepárate para lo grande que Dios tiene para vos. Aleluya. Si hay algo que Dios preparó para ti, como un trabajo, una casa, un negocio, etcétera, no te preocupes. Lo que es para ti, escuche bien, nadie te lo podrá quitar. Tu aceite nunca fluirá para otros. Lo que es tuyo y lo que es de otro tampoco es para vos. Por eso cuando Dios bendiga a tu hermano, no te pongas celoso. Hay gente que se pone envidiosa, que se pone celosa cuando Dios bendice a otros. Pero ese aceite no era para vos, es para Él. Lo tuyo es tuyo, pero lo de Él es de Él. ¿Está entendiendo? No desee más cosas que Dios está haciendo con otros, porque Dios preparó cosas para ti. Entonces lo que es para ti no va a fluir para otro. Nadie te lo va a poder quitar. Nadie te lo va a poder sacar. No cometas el error de ponerte envidioso. Amén. Pero todo esto se activará en tu vida cuando te pongas en marcha, cuando te pongas en movimiento. La primera vez Dios le dijo a Elías, vete a Querib y quédate allí. Pero luego le dice, levántate y vete a Sarepta. ¿Está entendiendo?
Cuando Dios te ordene que te levantes, tú tienes que avanzar. No importa que las cosas no estén dadas en tus posibilidades humanas. Lo que va a activarle el poder de Dios va a ser tu avance. Va a ser que tú sigas moviéndote en fe. Va a ser que tú no camines en tu seguridad, sino en la seguridad que el Dios de los cielos, lo que te prometió, Él lo va a cumplir. Sea como sea y cueste lo que cueste. Entonces, lo tercero es que hay bendiciones y cosas que si Dios preparó para cada uno de nosotros, y lo que no es para ti o lo que no es para nosotros, si nosotros lo tomamos y lo hacemos, se transformará en una carga. Entonces, de repente hay gente que está encargada y frustrada haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Hay hombres que abren ministerio y no duran y están un tiempo y todo les resulta cuesta arriba y porque Dios no lo mandó. Hoy en día hay gente que piensa que abrir un ministerio es para cualquiera, ¿no? El que quiere, no, yo sé predicar, voy a abrir una iglesia. Hola. A veces la gente se confunde con los dones. Y entonces creen que pueden hacer algo que Dios no les mandó a hacer. Cuando Dios te manda algo a hacer, date por seguro que Dios te va a respaldar. Pero repito, hay gente haciendo trabajos, hay gente haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer y entonces se transforma en una carga. Cuando Dios te manda a hacer algo, eso no es una carga para ti, eso es una bendición. ¿Está entendiendo? El peor enemigo de tu bendición se llama comodidad. Ya conmigo, comodidad. El peor enemigo de tu bendición es la comodidad. Hay gente cómoda esperando que Dios lo bendiga. Y ese tipo de gente son las que pasan adelante y dicen, pastor, deme la bendición. Pastor, bendígame. Ore, creen que porque uno le va a orar, ya Dios le resolvió todos los problemas. Y se quedan en la casa esperando de brazos cruzados que las cosas se solucionen. Ah, pero el pastor oró por mí, no pasó nada. El Señor le dijo a Elías, levántate y vete a Zareta. Si él no se levantaba e iba a Zareta, nada ocurría. Si él no iba a Querib, nada ocurría. Si él no salía de la cueva, nada ocurría. Si tú no haces lo que tienes que hacer, no va a ocurrir nada. Pero cuando tú te levantas y dices, Señor, no sé muchas cosas, no sé de qué manera, pero yo voy a obedecer. Si mi capitán, si mi líder me dice que tengo que hacer esto, lo voy a hacer, porque eso va a empezar a activar la bendición de Dios en mi vida. Ya conmigo, movimiento. La comodidad es el peor enemigo de tu bendición. Cuando Elías se estaba acomodando, el Señor lo movía. El movimiento y todo lo que no tiene movimiento en tu vida se transformará en un monumento. Hay gente que hace 20 años que está sentada en la misma silla. Es más, si le vas a sacar la silla en la reunión, te pelean. Dice, esta es mi silla, hace 10 años que me siento acá. Esta tiene mi olor, esta tiene todo. Agárrale la silla mía, ole, vas a ver. Esta es la mía, este es mi lugar, este es mi sector. Que nadie me mueva de acá. Hay gente que está acostumbrada a un nivel, que se acomodó, que se quedó ahí. Dice, total, tengo, como el profeta tenía la comidita, tengo el plancito para sobrevivir. Tengo tal, me llega una platita de por acá. ¿Para qué más? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué me voy a capacitar? ¿Para qué me voy a hacer mala sangre? ¿Para qué voy a hacer? Se acomodaron. Y si hay algo que Dios no tolera es la gente cómoda. Es la gente que se queda esperando. Aún Israel, cuando el Señor le dice en Isaías le dice, profetiza y dile a mi pueblo, levántense.
Lo primero que Dios le dijo a Israel: dile a Israel que se levante. No los quiero ver acostados, no los quiero ver sentados, me hace acordar a mi casa. No los quiero ver ahí. No te quiero ver en el sillón. No, ese era otro capítulo. Baja los pies. El Señor le dice a Isaías: profetiza y di, levántense, ensanchen el sitio de su tienda, claven las estacas y refuércenlas. Le dice: levanten voces de júbilo y comiencen a gritar, porque mucho más viene para ustedes de lo que ustedes se imaginan, le dice el Señor. La que nunca estuvo de parto, la que nunca levantó canción, levanta y comienza a gritar, a darle gracias por la temporada que viene, por lo que Dios va a desatar, por lo que el Señor va a hacer. Diga conmigo: movimiento, expectativa. Hay gente que perdió la expectativa. Perdió la expectativa de lo que Dios va a hacer. Se acomodó a su círculo vicioso. Se acomodó a que tiene todo programadito y así va a pasar hasta que un día no está más. La gente cree que va a vivir, vas a vivir hasta donde Dios quiera. Estamos matando gente, ya que no, perdón. Pero hay gente que cree que todo va a suceder como... No va a suceder como vos pienses. Las cosas, acá la última palabra la tiene no tu mujer, la tiene el Señor. Está acá, la tiene el Señor. Entonces Dios le dice al pueblo: no tienen nada, pero si van a creer a mi palabra y quieren que algo se desprenda y se desate en su vida, van a tener que gritar como si fueran que ya el milagro está hecho. Entonces le dice al pueblo: levántense y empiecen a gritar, den voces de júbilo, festejen como si fuera que lo que yo les dije ya está cumplido. Las bendiciones no se desatan o no se festejan cuando ya la tenés en la mano. Las bendiciones se festejan desde antes. Se glorifica a Dios, se exalta a Dios, se honra a Dios y le dicen: Señor, yo creo que lo mejor está en camino para mi vida. Yo creo que lo mejor viene. Diga conmigo: comodidad. Todo lo que no tiene movimiento, dijo mi apóstol, se transforma en un monumento. Se queda como una estatua de sal. Una mujer llamada Ruth, una mujer llamada Noemí, una mujer llamada Ruth y una mujer llamada Orfa. Cuenta la Biblia en Ruth capítulo 1 que hay un episodio. No lo ponga porque se va a hacer largo. En este episodio habla de que Noemí se quedó sin esposo y sin hijos. Y tenía sus dos nueras que la acompañaban en todo. Pero Noemí le dijo: chicas, no me sigan a donde yo voy, porque aunque yo consiguiese marido ahora y tuviese hijos, sería muy vieja para darle a ustedes esperanza de que se vuelvan a casar. Las bendijo y le dijo: les doy mi bendición para que ustedes hagan su vida. Y entonces lloraron, pero Orfa dijo: esta es mi oportunidad. Le dio un besito. Fuiste la mejor suegra de mi vida. ¿A cuánto le gustaría decir eso? Vieron que hay personas que se llevan mejor con la suegra cuando se separan que antes. Antes te hacía la guerra, ahora te llama te manda mensaje: ¿cómo andás? Y voy a decir: la del diablo. De cuando estaba con tu hija, cuando estaba con tu hijo me hacía la guerra. Pero ahí estaba Orfa. Orfa significa sin identidad. Orfa significa huérfana. No tiene identidad de paternidad. Y le da un beso de ósculo santo. Chao. Y
y se va. Noemí no lo ve mal porque fue una decisión que ella tomó y le dijo a Ruth que Ruth significa compañera fiel, leal hasta la muerte. Le dice: haz lo que hizo tu hermana y vete tú también. Y ella le dijo, ahí nació la frase donde dice: donde tú mueras yo me muero contigo, tu Dios será mi Dios, tu ganancia será la mía, tu pérdida será la mía. Yo no me voy a separar de ti a menos que Dios me arranque de tu vida. Parafraseando. Y cuando vemos la historia de Ruth, Ruth pasó a otra dimensión. ¿Sabe por qué? Porque ella no se quedó en la comodidad. La comodidad era retroceder, la comodidad era abandonar, la comodidad de muchos es dejar de hacer. Pero Ruth dijo: no, yo no me voy a quedar en esta situación. Estamos pasando un momento difícil, pero yo voy a seguir adelante. Si me voy a morir a tu lado. Y si tú vives, yo viviré contigo. Si Dios te prospera, a mí también me va a prosperar. Y así pasó, porque halló gracia delante de los ojos del Señor. Y fue una de las mujeres más prosperadas en esa época. ¿Está entendiendo? Ya conmigo, wow. No es unción de perro. El Señor, número 5, ha ordenado que todos los recursos que tú necesitas. Esto no es para los incrédulos, esto es solo para los que creen. El Señor ha ordenado que todos los recursos que tú necesitas, no los que tú quieres, los que tú necesitas, vengan a tu vida en el tiempo señalado. Y es cuando tú verdaderamente lo necesites. Pero esto jamás sucederá ni vendrá si todavía estás en la cueva de tu comodidad. Mientras permanezcas en Querib y estás en la cueva, tocan y decirle: ya, el tiempo de descanso se terminó. ¿Y cuándo, apóstol? ¿Cuándo? Nunca más, hasta que Cristo venga. El tiempo del descanso espiritual en tu vida, ya está, se terminó. No, que me pasó esto, que me tocaron aquello, ya se terminó, ese cuento se terminó. Hacerle el cuento del tío a otro. Pero deja de refugiarte en que te traicionaron, en que te hicieron esto, en que te hicieron lo otro. Y yo entiendo todo lo que me pueda decir, pero ese tiempo se terminó. No puedes seguir llorando en el pasado mientras te espera un futuro de gloria y de bendición en tu vida. Tienes que levantarte en esta noche, sacudirte el polvo y decir: me voy a otra dimensión, me voy a otra dimensión espiritual, me voy a otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que salir de la cueva de tu comodidad. Estar en movimiento, número 6, significa salir de la rutina. Sal de la rutina. Porque el profeta se acostumbró a que las cosas eran de una manera. Hay pastores, hay líderes, hay ministerios que se acostumbran a que las cosas se les enseñó así y así tienen que morirse. No, señor. Como dice el colombiano: no, señor. Mucha serie. No, señor. No, señor. Dios es un Dios que va innovando las cosas. Que hay cosas, estructuras que son buenas para nuestra vida,
con gusto porque se quedaban quietos y estaban ahí. Y comían y estaban gorditos, pero estaban ahí, casi ni se movían. Usted lo veía, estaban ahí. ¿Sabe cuál fue la solución? Meterle un tiburón en el estanque. Agarraron un tiburón chiquitito y los peces empezaron. Y el tiburón se comía un par ahí en el camino, pero no importa. La cuestión desde que llegaba los containers de días, venían menos peces. Pero los peces, cuando los sacaron, se dieron cuenta que estaban frescos como el primer día. ¿Sabe por qué? Porque estaban en movimiento. Hay gente que ole a rancio porque no está en movimiento. No me estoy metiendo con su olor físico, sino con su olor espiritual. Hay gente que ole a rancio porque está cómodo, está en el mismo lugar siempre. Gracias por su entusiasmo. Entonces a veces Dios te tiene que meter un tiburón en la pecera. Toca ahí y decirle, no esperes que Dios te meta un tiburón adentro porque vas a perder. Está acá. No esperemos que Dios nos meta un tiburón para que nos desesperemos y empecemos a correr, a hacer las cosas que ya Dios nos mandó desde antes, que las tenemos que hacer. Dios necesita gente en movimiento, fresca, que avance, que se desarrolle, que acelere, que no se quede quieta, que se multiplique. Le prometo que termino en 5 minutos. Número 7, Israel todos los días tenía su bendición preparada. El maná estaba ahí cada día, cada mañana tenían el pan. Lo único que Israel tenía que hacer era salir, agarrar el pancito y llevarlo a su tiendita. Ahí comían mate cocido con pan, pan a la española, pan a la francesa. Pero los vagos se volvieron tan vagos que un día dijeron, ¿para qué vamos a salir mañana? Vamos a salir ahora a recoger el pan y vamos a traer doble cargamento, así mañana no salimos. ¿Se da cuenta lo que hace la comodidad? La comodidad te va empeorando, no mejorando. La comodidad te empeora. La comodidad cada vez te hace menos hambriento, menos visionario, menos pasional. La comodidad te va sacando cosas en tu vida que antes tenías para Dios. Hay gente que antes venía y decía, Señor, ¿cuándo me vas a dar un auto para que yo venga a la iglesia? Y venían en colectivo bajo la lluvia. Venían a veces, venían colados en el tren porque no tenían ni para el tren. Y de la estación se venían caminando como yo lo hacía en alguna oportunidad. Salían mojados de la iglesia, felices, sin importar, llegaban a casa y se sacaban la ropa. Ahora ya tienen su auto, ahora ya tienen su casa, no alquilan, y ahora tienen fiaca de venir a la iglesia. ¿Quién predica hoy? Hoy no voy. ¿No está el apóstol? ¿Está de viaje? No voy. Hola, la comodidad te asesina. O sea, a veces está bueno estar un poco incómodo porque tenemos todo y no sabemos valorar lo que Dios nos dio. Entonces estos iban y sacaban el pan y lo traían doble y Dios hacía que se les pudra. El maná se servía solo para un día. Pero Dios no quería que ellos se acostumbren al maná. Dios quería que ellos entren a la tierra prometida. El maná servía para un momento, para un tiempo, pero eso se transformó en su cueva. A veces la gente se conforma con el maná. Tengo para pagar la luz, tengo para pagar el gas, tengo para la ropita, tengo a veces, si saco en cuota me voy, tengo a veces esto, ya con esto me conformo. No, Dios quiere sacarte de esa comodidad. Por lo menos hago algo en la iglesia, por lo menos hago esto, hago aquello. No digo qué porque se ofenden. Por lo menos hago esto. No, Dios quiere que hagas más. Sal de esa comodidad. No importa cuánto alcanzaste, cuánto lograste, tienes que ser como el tiburón, no te puedes quedar quieto.
No te puedes quedar quieto, tienes que seguir en movimiento, porque cuando tú estás en movimiento, la bendición de Dios aparece en tu vida y te sorprende. Así el Señor lo tenía constantemente en movimiento. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es dejar de quejarnos o de hacernos la víctima. Ponernos en un lugar de víctima. No, Señor, yo soy victimario, no soy víctima. Marcos 16, 17, y termino, dice: estas señales seguirán. Jesús le dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué le dijo? Seguirán, significa movimiento. No se van a quedar esperados de brazos cruzados. No. Estas señales van a seguir a los que se muevan. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pisarán las cabezas de las víboras. En mi nombre tomarán serpientes y escorpiones. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre beberán cosas mortíferas y nada los va a dañar. Pero tienen que moverse. Tienen que avanzar. Dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 dice: estas bendiciones te van a alcanzar. Te van a alcanzar. ¿Qué significa? Que yo no estoy acá. Significa que estoy avanzando y que me van a alcanzar. ¿Sabe el apóstol, un hombre de Dios que está en otra dimensión, que con 78 años tiene más mentalidad de joven que nosotros? El apóstol Satirio dos Santos, un hombre que tiene miles de iglesias en el mundo, que vive levantando una vez a la semana un orfanato, una iglesia, y sigue en movimiento. Con 78 años viaja por todo el mundo. Yo lo he visto con mis ojos. Lugar donde fuimos a ver cuando él ministraba, gente que llegaba de 800, de 1000, de 2000 kilómetros con sobres para ofrendarle a su obra o para ofrendarle, para darle para las obras misioneras. Gente que venía diciendo: apóstol, ese día que usted predicó en otro país, usted soltó la palabra, yo estaba ahí, Dios me bendijo. El apóstol dice: esto es claro, la Biblia nos dice: tendrás que andar persiguiendo cosas o tendrás que andar persiguiendo bendiciones. Si no, dice, estas bendiciones te van a alcanzar. Significa, decía el apóstol, que donde yo esté, las bendiciones tienen que venir, porque ya Dios dio la orden que esas bendiciones tienen que llegar. Pero si tú no te mueves, si tú no avanzas, si tú no sales de tu comodidad, si tú no sales de la cueva, entonces esas bendiciones que están listas para llegarte nunca vendrán. Pero hoy, en el nombre del Señor, vamos a declarar que vamos a salir de esa cueva. Toda cueva de comodidad en nuestra vida, toda cueva de comodidad en nuestro corazón, toda cueva de comodidad en el mundo espiritual, en esta noche se tienen que ir, se tienen que ir, se tienen que ir. Santo Espíritu, dile.